El silencio del convento de San Giovanni Rotondo se rompe solo por el eco de los pasos de un fraile anciano. Es el Padre Pío, debilitado por los años, pero con una mirada que parece atravesar el tiempo. En los últimos días de su vida, algo inquieta su alma. No teme a la muerte, sino al peso de un mensaje que el mundo aún no ha escuchado. Un mensaje que, según él, debía llegar en el momento justo, y ese momento podría ser ahora. Imagina el escenario: la noche cae sobre Italia, las campanas del monasterio suenan a lo lejos, y en una pequeña celda, el santo de los estigmas se prepara para escribir sus últimas palabras. Las velas parpadean, el crucifijo parece observarlo, y una sensación de urgencia lo envuelve. Pide silencio, toma su pluma, y deja sobre el papel lo que muchos aseguran que el Vaticano nunca quiso revelar. ¿Qué podía contener ese mensaje para causar tanto miedo? ¿Una advertencia divina? ¿Una visión del futuro de la Iglesia? Algunos dicen que hablaba de una gran oscuridad espiritual que cubriría al mundo, otros, que anunciaba el regreso de la fe a través del sufrimiento. Lo cierto es que, a pocos días de su partida, el Padre Pío decidió romper el silencio, y lo que dijo cambiaría para siempre la forma en que entendemos su misión en la tierra. Hoy, más de medio siglo después, su voz vuelve a resonar. ¿Qué nos quiso decir realmente el Padre Pío antes de morir? ¿Y por qué este mensaje fue ocultado durante tanto tiempo? El amanecer del 23 de septiembre de 1968 no fue como cualquier otro en el convento de San Giovanni Rotondo. La bruma envolvía las colinas del sur de Italia, y un silencio denso, casi sagrado, se extendía por los pasillos del monasterio. Dentro de su celda, el Padre Pío, ya muy enfermo, sabía que el tiempo se le agotaba. No había miedo en su rostro, solo una serenidad que desafiaba la muerte misma. Aquella mañana, los frailes notaron algo diferente: el aire parecía cargado de un misterio imposible de describir. Durante la noche anterior, el Padre Pío había pedido una última confesión y recibir la Eucaristía. Sus manos, marcadas por los estigmas, temblaban suavemente al sostener el rosario. Su respiración era débil, pero su mente permanecía lúcida, enfocada en la oración. En un momento de lucidez profunda, levantó la vista hacia el crucifijo y murmuró palabras que los testigos nunca olvidaron: Jesús, María. Jesús, María, fueron las últimas palabras que salieron de sus labios. Horas antes de su partida, pidió algo inusual: que se guardaran ciertos papeles en un lugar seguro. Según los frailes más cercanos, el Padre Pío había escrito una carta dirigida a Roma, un mensaje que debía ser entregado solo después de su muerte. Nadie sabía con exactitud su contenido, pero las instrucciones eran claras: no dejen que se pierda, el mundo lo necesitará. Aquella frase, escrita con su letra temblorosa, se convertiría en el centro de un misterio que perdura hasta hoy. El fraile guardián del convento relató años después que, en las últimas horas, la atmósfera en la celda era indescriptible. Una fragancia intensa, similar al perfume de flores recién cortadas, llenó el lugar. Era el llamado olor de santidad, signo que muchos místicos han asociado con la presencia divina. Algunos testigos aseguraron haber visto una luz suave alrededor de su cama, mientras otros simplemente se arrodillaron, sintiendo que asistían a algo que trascendía este mundo. A las 2:30 de la madrugada, el corazón del Padre Pío dejó de latir. El reloj marcaba el final de una vida de oración, sacrificio y milagros. En ese instante, los frailes que lo rodeaban comenzaron a rezar el rosario, entre lágrimas y asombro. La noticia se propagó rápidamente: el santo ha partido. Pero junto con la tristeza, quedó la pregunta: ¿qué sería del mensaje que había dejado atrás? Cuando las autoridades eclesiásticas revisaron sus pertenencias, encontraron documentos, cartas y notas espirituales. Sin embargo, entre ellos habría, según versiones nunca confirmadas oficialmente, un texto sellado con su firma, donde advertía sobre tiempos difíciles para la Iglesia y para la humanidad. ¿Era esta la carta que pidió mantener en secreto? ¿O tal vez un escrito profético destinado a salir a la luz solo cuando el mundo estuviera preparado para escucharlo? Los devotos que se congregaron ante su cuerpo sin vida narraron un hecho aún más desconcertante: los estigmas que había llevado durante 50 años desaparecieron misteriosamente. Las heridas, que habían sido visibles, sangrantes y dolorosas, se cerraron sin dejar cicatriz alguna. Los médicos no encontraron explicación. Para los fieles, fue un signo de su unión total con Cristo; para otros, un último milagro que sellaba su misión terrenal. En medio de la conmoción, muchos recordaron las palabras que había pronunciado semanas antes: cuando ya no esté aquí,
mi obra apenas comenzará. Y así fue. Con su partida, el nombre del Padre Pío se extendió por el mundo entero, inspirando conversiones, sanaciones y una devoción que no ha cesado con el paso del tiempo. Sin embargo, el misterio de aquel mensaje, el que supuestamente fue enviado a Roma y nunca divulgado, continuó creciendo en silencio, alimentando la curiosidad y la fe de millones. Quizás su última voluntad no fue simplemente dejar una advertencia, sino despertar en cada creyente la urgencia de regresar a Dios. Tal vez su mensaje no hablaba solo del futuro de la Iglesia, sino del destino espiritual de toda la humanidad. Y mientras el mundo intenta descifrar sus palabras, su figura se eleva como un faro en medio de la oscuridad moderna, recordándonos que incluso en el dolor y la duda, el amor de Cristo nunca se apaga. ¿Y tú, qué crees que contenía aquel mensaje que el Padre Pío quiso proteger hasta su último aliento? ¿Una profecía sobre nuestro tiempo, o una llamada directa al alma de cada uno de nosotros? Durante años, el supuesto mensaje del Padre Pío fue considerado una leyenda, un rumor entre devotos y estudiosos. Pero los testimonios de algunos frailes revelan que, efectivamente, existía una carta escrita poco antes de su muerte. El documento, según ellos, fue enviado a Roma y sellado bajo estricta confidencialidad. Nadie fuera de un reducido círculo habría tenido acceso a su contenido. Y fue ese silencio, más que el propio texto, lo que alimentó el misterio. Se dice que en la carta, el Padre Pío advertía sobre una gran purificación que sacudiría al mundo, una crisis espiritual que pondría a prueba la fe de los creyentes. Hablaba de confusión dentro de la Iglesia, de pastores que perderían el rumbo y de almas que se alejarían de la verdad. Sin embargo, también anunciaba esperanza, un renacimiento de la fe tras un periodo de oscuridad, un mensaje de dolor, pero también de redención. Algunos fragmentos atribuidos a él circulan hoy en copias no oficiales. Llegará un tiempo en que la Iglesia parecerá en ruinas y muchos perderán la confianza. Pero el Espíritu Santo no la abandonará y de las cenizas nacerá una nueva luz. Palabras que estremecen por su actualidad. ¿Por qué este mensaje habría sido ocultado? ¿Temor a causar alarma? ¿O tal vez porque revelaba verdades demasiado profundas para su tiempo? Si como sea, el eco de esas líneas sigue resonando en el corazón de los fieles. ¿Y tú, si ese mensaje saliera hoy a la luz, estaría el mundo preparado para escucharlo? El misterio del mensaje del Padre Pío no solo despierta curiosidad, también levanta una pregunta incómoda: ¿por qué el Vaticano habría decidido mantenerlo en silencio? Para comprenderlo, debemos situarnos en el contexto histórico. A finales de los años 60, la Iglesia atravesaba un cambio monumental. El Concilio Vaticano II acababa de abrir las puertas a una nueva era de diálogo y modernización. Las tensiones internas eran intensas y cualquier profecía sombría podía generar confusión o miedo entre los fieles. Algunos estudiosos sugieren que las autoridades eclesiásticas actuaron por prudencia. El Padre Pío era un hombre de gran carisma, venerado como un santo en vida. Un mensaje apocalíptico atribuido a él podría haberse interpretado como una crítica directa a los cambios del concilio o incluso como una señal de división dentro de la Iglesia. Y el Vaticano, temiendo escándalos o interpretaciones erróneas, habría preferido mantener la calma del pueblo de Dios. Pero otros creen que hubo algo más profundo, que el contenido del mensaje hablaba no solo de crisis espirituales, sino también de traiciones internas, de una fe que sería puesta a prueba desde los propios altares. De ser así, la decisión de ocultarlo no habría sido simple prudencia, sino una defensa contra una verdad demasiado dolorosa. Sea cual sea la razón, el silencio oficial solo aumentó el misterio. Cada año surgen nuevas versiones, supuestas copias y testimonios de quienes afirman haber leído la carta original. Y aunque nadie ha podido confirmarlo, el secreto continúa siendo un espejo donde los creyentes ven reflejadas sus propias dudas sobre la fe, el poder y la verdad. ¿Fue el Vaticano un guardián responsable o un custodio del miedo? ¿Protegió al mundo de la confusión o escondió una advertencia divina que todos debíamos conocer? Hablar de las profecías del Padre Pío es adentrarse en un territorio donde la fe y el misterio se entrelazan. El santo de los estigmas nunca buscó llamar la atención ni generar temor, pero muchos de sus mensajes privados a hijos espirituales, monjas y sacerdotes contenían visiones inquietantes sobre el futuro. Algunos de esos escritos, conservados en cartas auténticas, describen tiempos de oscuridad moral, pérdida de valores y una humanidad que se aleja de Dios. En una de sus visiones, relató que una gran sombra cubriría la tierra y muchos hombres caminarían sin reconocer la voz de su conciencia. En otra, habló de un periodo de purificación donde el mundo sería probado como el oro en el fuego.
Sus palabras, lejos de buscar dramatismo, eran advertencias amorosas, el llamado urgente de un alma que veía venir el dolor, pero también la esperanza. El Padre Pío no profetizaba destrucción, sino conversión. Decía que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se transforma en fuente de gracia. Según testimonios de quienes lo conocieron, solía repetir, el mundo se salvará solo si vuelve a arrodillarse. Para él, la crisis de la humanidad no era política ni económica, sino profundamente espiritual. Y su mensaje era claro, la fe no debía adaptarse al mundo, el mundo debía regresar a la fe. En su correspondencia también mencionó señales del cielo, vendrán días de tinieblas, cuando los hombres creerán que todo está perdido. Pero en esos días, los que oren y confíen serán protegidos bajo el manto de la Virgen. Muchos relacionan estas frases con las profecías de Fátima y con otros mensajes marianos. Casualidad o confirmación de una misma advertencia divina repetida a lo largo del siglo XX. Los fieles que lo escuchan. Confusión moral. ¿Acaso estamos viviendo los tiempos de los que habló? ¿Se están cumpliendo sus palabras ante nuestros ojos? Cada nuevo acontecimiento global parece traer su eco. Sin embargo, detrás de la aparente dureza de sus profecías, el mensaje esencial sigue siendo de esperanza. El Padre Pío no hablaba del fin del mundo, sino del renacer del alma. Su invitación sigue siendo la misma, rezar, confesar, comulgar y confiar. Creía que incluso en los momentos más oscuros, una sola oración sincera podía cambiar el curso de una vida, o del mundo entero. ¿Y tú, crees que el Padre Pío ya vio lo que estamos viviendo hoy? ¿Estamos preparados para escuchar su llamado y responder con fe? Hemos caminado junto a un hombre que vivió con los pies en la tierra y el alma clavada, literalmente, en la cruz, un fraile que llevó en su carne los estigmas de Cristo durante 50 años, convirtiéndose en un confesionario viviente para el mundo. Pero la verdadera herida del Padre Pío, quizás, no fue la que sangraba en sus manos, fue la que sintió en su corazón al ver la dirección que tomaba el mundo y la misma Iglesia. El título de este video promete un mensaje silenciado, un mensaje que, según se dice, el Papa nunca quiso publicar, quizás fue una carta literal perdida en los archivos, o una profecía de tal magnitud que habría causado pánico, o tal vez fue algo mucho más profundo. Lo que sabemos, por los testimonios que sobrevivieron, es que el Padre Pío fue inflexible en su advertencia más grave, la apostasía dentro de la Iglesia, habló de confusión, de lobos vestidos de ovejas, de una crisis de fe que no vendría de fuera, sino que comenzaría desde adentro, desde lo más alto. Este es el mensaje que resuena en todas sus profecías. Cuando habló de una gran sombra o de hombres caminando sin conciencia, no solo se refería al mundo secular, se refería a la pérdida de lo sagrado en el lugar donde más debería brillar. Sus visiones de purificación, de tiempos de tinieblas donde todo parecería perdido, no eran para asustar, eran el llamado desesperado de un padre, el mensaje que el poder humano, sea político o eclesiástico, prefiere no escuchar, es el llamado a la conversión radical. Es más fácil venerar los estigmas que escuchar la advertencia, es más fácil pedir un milagro que vivir la conversión que él exigía. El mensaje incómodo del Padre Pío, el que rompió el silencio antes de morir, no fue una predicción del fin del mundo, fue la revelación del único camino para salvarlo, arrodillarse. Suena simple, quizás demasiado simple para nuestro mundo cínico, pero para él, la batalla era espiritual, y las armas eran las que el cielo le había dado, el rosario, la confesión y la Eucaristía. Hoy, sus palabras resuenan con una urgencia que hiela la sangre, ya sea que ese mensaje final haya sido ocultado en un archivo o simplemente ignorado por su dureza, la verdad permanece. El Padre Pío no nos dejó un mapa detallado del futuro, nos dejó un espejo de nuestra alma y de nuestro tiempo. Él eligió su lado, defendió la verdad y pagó el precio con su propio cuerpo. Ahora, la elección es nuestra, el silencio se ha roto.